cambiando, ¿no? Entonces debería ser así un conducto, así como este, pero cómo se van formando las estenosis. En divertículos uretrales, estos son los divertículos uretrales, malformaciones arteriovenosas o fístulas arteriovenosas, y también en traumas. Fíjense, le han puesto el contraste y cómo hay la fuga. No está así, directamente hay fuga. ¿No? En traumas uretrales, que es de indicación. O sea, si ustedes quieren hacer una evaluación de un trauma uretral, ¿qué pide? ¿Qué pide? ¿Uretrografía? Uretrografía retrógrada. Pero ahí está, pues miren. Todo, ¿se acuerdan que les dije? Todo en la vida tiene lógica. Ya. Cavernosografía. La cavernosografía casi no pide, yo nunca la he pedido, nunca he visto que hayan pedido. Pero está escrita en el libro. La cavernosografía es un estudio de los cuerpos cavernosos. ¿Para qué sirve esto? Para ver si es que no hay malformaciones a nivel de los cuerpos cavernosos, angulaciones y fístulas. ¿Sí? Para eso sirve. Se hace una administración de papaverina. La papaverina es un medicamento que produce una erección, ¿no? Después de la administración del medicamento intracavernoso, hinchado, y posteriormente se administra el medio de contraste. Igual el cuerpo cavernoso y miren, van pintando los cuerpos cavernosos. Entonces, generalmente sirve para eso, para fístulas, malformaciones que puedan haber. La vasovesiculografía o la deferentografía también llaman otros días. La vasovesiculografía es un estudio de los conductos deferentes. Lo que se hace es identificar el conducto deferente a nivel escrotal. En el escroto individualizan el conducto deferente y una vez identificado le administran un medio de contraste de 1 ml a 12 ml y eso va pintando, fíjense, este es conducto deferente. Le han administrado y miren cómo va pintando. Va pasando por conducto inguinal, va y llega acá y se entra para unirse con esto que es vesículas seminales. ¿Ya? Entonces hemos dicho que el conducto deferente con el conducto de las vesículas seminales juntas forman el conducto eyaculador. El conducto eyaculador termina en la porción posterior de la uretra prostática a nivel del verum montado. Fíjense, aquí hasta termina. ¿No? Entonces, si el paciente eyaculara, obviamente va a eyacular. Entonces, ¿para qué sirve? Para ver la integridad del conducto deferente, si es que no hay estenosis uretra, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene antecedentes de que haya tenido una tuberculosis, trauma, y le piden un espermograma y hay azospermia. ¿Qué significa azospermia? Aumento de temperatura. Sí, es ausencia de espermatozoides. Ya, ausencia de espermatozoides. Esta es la pielografía ascendente. Su nombre lo dice, es un estudio ascendente, retrógrado, en la cual se entra con un instrumento, ya sea cistoscopio o enteroscopio, y una vez en la vejiga identificamos el meato ureteral y disparamos medio de contraste. ¿Ya? Fíjense, una vez administrado el medio de contraste, cómo se van pintando las vías urinarias. Ahí se ve que está dilatado, ¿no? Este está normal, pero tiene un doble sistema colector. Este es uno y está pintando el otro que se va hacia arriba. Eso significa doble sistema colector. O sea, tiene un doble sistema de eliminación. Los uréteres y todo. Enseguida vamos a ver otra imagen. Hay que tener cuidado con la administración de los contrastes porque su complicación es una extravasación retrógrada del contraste, ¿no? O sea, que produzca lesiones a nivel de los cálices y produzcan estas imágenes. Las ecografías. En la ecografía, pues se había dicho que tenemos que ser responsables para su evaluación, ¿no? ¿Por qué? En
En la ecografía, fíjense, esto es riñón, esto es riñón. En la ecografía nosotros valoramos imágenes anecoicas, que son las negras, hiperecogénicas, hiperecoicas, que son los blancos, ¿no? Este blanco, y son las hipoecogénicas, que son más o menos este sector. Anecoica es así negro, hipoecogénica o ecoica, y la hiperecoica, que son más o menos. ¿Sí? En el riñón tenemos una zona parenquimatosa, que se ve hipoecogénica. ¿No? Tenemos una corteza hiperecogénica y tenemos una médula hiperecogénica. En esto hay que tener cuidado, y recuerden de esta clase, los que salen de acá ya se maestrían en ecografía y después afuera van a dar sus informes. Entonces, los niños y las personas flaquitas tienen zonas brillantes, más hiperecogénicas de lo normal, ¿sí? O sea, más blanquitas de lo normal. ¿Por qué? Porque tiene un mayor grado de grasa a nivel del riñón. Entonces, esto genera imágenes brillantes que asemejan a cálculos, no son cálculos, ¿sí? Ahora, este es un riñón normal, fíjense que la zona central es hiperecogénica. Este es un riñón patológico, en el cual se llama que hay hidronefrosis. ¿Ya? La hidronefrosis es presencia de líquido a nivel de Los riñones. ¿no? ¿Se acuerdan que en la pilografía ascendente o en la uretrografía veníamos dilatado? Lo mismo, ¿sí? Es una hidronefrosis. Posiblemente con una obstrucción a nivel de un cálculo a nivel uretral que está condicionado con una hidronefrosis. Esta es una imagen anecoica, fíjense, que es un quiste renal. Cortical se llama porque está en la corteza, ¿no? Está en el borde, podríamos decir. Este es un tumor renal. Fíjense que la imagen no es así, ¿no? Esta es anecoica, es líquido. Pero fíjense que esta imagen es tumoral, se asemeja incluso a las características del parénquima, ¿no? Se ve. Fíjense, esto es parecido al parénquima, al tejido del parénquima. Es un tumor renal. Y esta es una piedra, un cálculo, una litiasis renal. Fíjense que este es el riñón. Esta es una imagen hiperecogénica, pero con sombra sónica hacia abajo. ¿Se ve, no? ¿Entienden? ¿Se entiende? Cuando es cálculo siempre eso, siempre. En la ecografía vesical nosotros evaluamos las paredes vesicales, si es que no hay ninguna lesión vegetante o hay zonas hiperecogénicas, pensando en cálculos, divertículos, se puede observar. Entonces, cuando hace una ecografía vesical tiene que ver igual la integridad de la pared vesical, ¿no? Normalmente la pared vesical tiene un grosor de 3 a 5 milímetros. Fíjense, acá está engrosada esta pared. Se ve, ¿no? Sí. Ya. Ese es un tumor renal. Fíjense que hay una alteración en la integridad de la pared. Este es un cálculo vesical, una litiasis. Fíjense, una zona hiperecogénica con sombra sónica hacia abajo. Estos son los jets uretrales. El jet uretral es cuando el ureter está eyaculando. No está eyaculando y nos va a dar esa imagen. Vamos a hablar de ecografía testicular. En la ecografía testicular hay que ver la integridad igual del testículo, si no hay imágenes que se sobrepongan a nivel del testículo, y ver la integridad, que todo sea homogéneo, que no sea heterogéneo, ¿sí? El testículo generalmente tiene esta imagen hipoecogénica, no tiene puntitos como esto, fíjense, estas son calcificaciones testiculares, ¿no? Pero acá no hay. Este es un trauma testicular en el cual fíjense que ha perdido esa homogeneidad del testículo. Fíjense que hay una alteración, un trauma testicular. Estas son zonas anecoicas a nivel del testículo, son quistes testiculares. Este es el testículo, pero el epididimo es poco perceptible, es distinto, no se identifica tan claramente. Pero fíjense acá, el epididimo está aumentado de tamaño, ¿no? Forma casi cuarta parte del testículo.
Entonces, es un epilídimo aumentado de tamaño. Si ustedes tienen Doppler, le ponen Doppler y la vascularización está aumentada en esa zona por la inflamación. Esta es una formación de una tuberculosis testicular. Este es un tumor testicular. Esta tuberculosis hay que diferenciar con igual con tumores testiculares, ¿sí? La tuberculosis testicular. Y fíjense que esta imagen es una imagen de seminoma característico, un cáncer testicular. Este es un trauma testicular en el cual igual ha perdido la forma, ¿no? Se ve como ha habido una alteración de la albuginia, la ruptura de la albuginia. Y esta es una imagen Doppler del cordón inguinal. Fíjense cómo se ven. Normalmente las venas deberían ser de este tamaño, este grosor. Fíjense cómo se ven las venas, ¿no? El varicocele. Este es un varicocele. Fíjense una vista de corte axial, cómo se ve. La ecografía uretral, casi en nuestro medio no, solo hay una persona que yo sé que hace, no solo uretral, sino peneana también. Fíjense que acá en esta ecografía está bien hecha, hay una estenosis uretral, ¿no? Está disminuyendo todo, este es el lumen, y este es el bendito, ¿no? Entonces no está indicado, pero sí está descrita. En la ecografía prostática podemos tener ecografías abdominales y también ecografías transrectales. Fíjense en la ecografía abdominal cómo se ve la próstata. Esta es la próstata. Para medir a la próstata tenemos tres medidas: una medida transversal, una longitudinal y esta es la anteroposterior. ¿Ya? Esas tres medidas nos dan, y actualmente se la mide con, ya nos vienen los equipos ecógrafos, se nos mide longitud y nos dan en peso, en gramos, ¿no? Anteriormente era lo que nosotros hacíamos era constantes. Agarramos, ¿no? ¿Perdón? Transversal, longitudinal y anteroposterior. Anteriormente, nosotros lo que hacíamos era agarrar esta y esta, y lo multiplicábamos por 0.523 y nos daba un peso, ¿no? Era la 0.523 es una constante. Ese es para saber el tamaño de la próstata. Ahora, tenemos ecografías transrectales, fíjense que es un transductor transrectal, en el cual nos permite identificación de imágenes sospechosas de cáncer, a las cuales deberíamos biopsiar. Entonces, imágenes hipoecogénicas que hay, unas zonas heterogéneas que nos condicionan y nos dicen que deberíamos biopsiar esas zonas. Las tomografías en urología son abdominopélvicas. Tenemos tomografías sin contraste, como esta, la de arriba, y tenemos tomografías con contraste. Nosotros solicitamos tomografías sin contraste, abdominopélvicas sin contraste, para hacer una evaluación de litos o cálculos. Siempre se pide sin contraste para hacer una evaluación. ¿Y litos? Litos, que es lo mismo. ¿Ya? Para hacer una evaluación de tumores, traumas, quiste, malformaciones, solicitamos con contraste, abdominopélvica con contraste. ¿Por qué en una delitos o de cálculos no pedimos una con contraste? Porque fíjense, acá hablamos por densidad. Tiene alta densidad. Este es un cálculo. ¿Este qué es? ¿Qué es este? Eso. ¿Qué color es la vértebra? Blanca. ¿Y el cálculo? Blanco. ¿Qué color es el cálculo? La vértebra y el hueso. ¿Por qué? Porque el cálculo también tiene la misma cantidad de unidades Hansfield. ¿Ya? Entonces es duro. El hueso tiene más o menos unas 1200 a 1400 unidades Hansfield.
Y la unidad Hansfield es la medida que se usa para saber las necesidades de la tomografía. Y el cálculo igual tiene esa cantidad de minutos. Ahora, esta es una con contraste. ¿Qué color es el contraste? Gris. ¿Y esto? Claro. Entonces, si hay cálculos, no nos deja ver claramente. Por eso se pide sí. Fíjense, aquí hay un calculito, ¿no? Aquí hay otro. Esta es una formación quística. Un quiste. Otro quiste. ¿Por qué va para abajo, doctor? Sí. Ya. Esta es una tomografía, ¿ya? Pero es con una fase excretora que ya nosotros lo llamamos urotomografía, en la cual nos hace una reconstrucción de las vías urinarias, fíjense. ¿No? Y esto es tridimensionancia vaginal. ¿No? Este es un doble sistema colector que les había dicho anteriormente cómo era. Entonces, que es un riñón, pero que tiene doble sistema de iluminación, o sea, tiene dos uréteres que van hasta la vejiga. Esto puede ser completo e incompleto. ¿A qué me refiero? Completo cuando llega desde el riñón hasta la vejiga, e incompleto cuando termina en el uréter y se van juntando uno solo, ¿no? Y uno solo va hasta la vejiga. Este es un doble sistema colector. Claro, acá tiene una atrofia renal derecha, mano, que se ve como está chiquito el riñón, pero esta atrofia renal puede ser, pero esto ha ido a aumentar. Fíjense que este riñón es mucho más grande. No es porque tiene otro riñón encima, sino porque ha ido captando o ha ido encargándose de la función renal del paciente, de todo el organismo. Y ha hecho que sea más grande, se llama un riñón vicariante. ¿Ya? Vicariante significa que ese riñón funciona como si estuviera funcionando por el otro más. Por eso ha crecido, más grande. Esta es una angiotomografía en el cual nos sirve evaluar la parte arterial, ¿no? Para ver si es procesos obstructivos. Muchas veces se solicita para saber en los cuadros de embolias, émbolos o coágulos a nivel de la arteria renal, nos sirve para hacer una evaluación y si es que se puede retirar por esa forma, ¿no? La resonancia magnética nuclear, que es este riñón, anteriormente se decía que era un mejor método para hacer una evaluación de los cánceres renales. Actualmente ya no hay esa diferencia entre resonancia y tomografía. Una tomografía se puede hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque las tomografías ya son más cortas, mucho más precisas y ya se asemeja a una resonancia. En el riñón está hablando. En vejiga pasa lo mismo, entonces no es tan necesario como antes, pero en próstata sí nos sigue sirviendo. ¿Sí? En próstata sigue siendo un método de elección la resonancia magnética para hacer una evaluación de lesiones que puedan encontrarse en la resonancia y que tienen que ser biopsiados mediante ecografía. ¿No? Zonas como estas que ven, que se deberían biopsiar. Esta es vejiga, esta es próstata, esta es uretra. La resonancia magnética de uretra para hacer cuadros tumorales, igual esto todavía lo usamos, la resonancia magnética de uretra y de pene para hacer una evaluación de los tumores, de la localización del tumor. La resonancia magnética testicular también se usa. Este es el tumor testicular, si se dan cuenta. Miren, fíjense su cuerpo cavernoso, otro cuerpo cavernoso y el esponjoso, ¿no? Está abajo. Y este es el tumor testicular. Este es otro tumor testicular, igual cavernoso, esponjoso, un testículo y en el otro, fíjense cómo hay esta lesión. Entonces, son compatibles con un cáncer testicular. La gamografía. En las gamografías tenemos gamografía renal y la gamografía ósea. La gamografía renal nos sirve para hacer una evaluación del funcionamiento renal, cuánto está funcionando, cuánto está filtrando de orina, para eso nos sirve y la solicitamos porque si tenemos que retirar el
riñón derecho, le pedimos la gamografía para saber si el riñón izquierdo está funcionando bien, ¿no? Porque si le sacamos el derecho y el izquierdo no funciona bien, el paciente va a diálisis, ¿no? Entonces, ¿por qué mucha gente es así? ¿Por qué me ha sacado mi riñón si este no estaba funcionando? Yo no quería vivir con diálisis, prefería morir con mi otro riñón. ¿Ya? Entonces, antes de eso, explicarles que el riñón izquierdo puede ser que no esté, hay que evaluarlo antes de sacar el derecho, ¿no? Para que no tengamos ese problema. Y en la cintilografía ósea o gamografía ósea, que se hace una evaluación para los cánceres de próstata, ¿no? Para ver si el cáncer de próstata, el lugar donde mayor metastatiza, es a nivel óseo. Entonces, para eso solicitamos este estudio, donde metastatiza con preferencia es a nivel de la columna vertebral, posteriormente a nivel de esternón y recién a cráneo. ¿Preguntas?